Bueno, vamos a comenzar con esta actividad, infección neonatal por Streptococo grupo B. Estamos hablando de una bacteria que es bastante frecuente, mucho más en los países desarrollados que en el nuestro. Veamos algunas de las generalidades. Coloniza habitualmente el tracto gastrointestinal inferior y vaginal, pudiendo ser transitoria o crónica. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay madres o hay personas, mujeres embarazadas o no embarazadas, que llevan esta bacteria de manera asintomática. En los países desarrollados, decimos el 10 al 30% de las embarazadas son portadoras del Streptococo grupo D. Fíjense de que esta estadística es a nivel mundial. Como decía, en los países desarrollados, la patología neonatal proveniente del Streptococo grupo B era una patología muy grave, muy frecuente y que producía serias secuelas en los neonatos. A partir de los años 90 es como que comenzó a indagarse, a buscarse en los países en desarrollo, en vías de desarrollo, entre ellos el nuestro. De ahí que la estadística nuestra es del 5 al 18% de las embarazadas, bastante menos que en los países desarrollados, pero con una significancia a nivel del periodo neonatal muy importante. Sin embargo, solamente el 1 al 2% de los recién nacidos harán sepsis por estreptococo. La sensibilidad y especificidad del cultivo recto-vaginal a las 36 semanas de gestación arroja un 91% cuando hablamos del recto, 89% cuando hablamos del cultivo vaginal a las 36 semanas de gestación. Es decir, tiene una sensibilidad y especificidad alta en ambos lugares. Como decíamos anteriormente, el estreptococo suele ser asintomático en las madres, pero puede producir serias enfermedades o serias infecciones, tanto en el tracto urinario como producir endometritis, coriomionitis, sepsis también, y muy rara vez en las madres meningitis. ¿Qué características tiene esta bacteria? Es un coco gram positivo que se desarrolla en agar sangre. Tiene productos importantes, uno de ellos es la hemolicina, altamente nociva cuando hablamos de neonato, de paciente neonatal. También tiene productos como por ejemplo las fosfolipasas y proteasas. ¿Y qué producen estos productos? Estos productos pueden producir una cascada de prostaglandinas sensibilizando a las membranas y por ende, digamos, se asocia a la ruptura prematura de membranas. Tiene en su pared antígenos, uno de ellos es el antígeno S, y este antígeno ha permitido clasificar al estreptococo desde 1A y B, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, distintos serotipos o diferentes serotipos de la misma bacteria. En la actualidad hay un serotipo 9 que ha sido publicado en el Journal of Microbiology en el volumen 54 en este año, en febrero del 2016, que lo dejamos como una referencia bibliográfica para ampliar un poquito más las características de la bacteria. El estreptococo grupo B también se denomina Agalactia. Estas son dos imágenes, una con microscopio electrónico de barrido y otra con microscopio óptico. El cultivo, como decíamos, es en agar sangre. Todos estos elementos que se ven aquí más blanquecinos son las colonias del estreptococo grupo B. ¿Cómo comenzó todo? En el año 96 se comenzó a hacer la prevención de infección neonatal. El CDC, llamado también Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en conjunto con el Colegio de Obstetras y Ginecólogos y la Asociación Americana de Pediatría, en forma conjunta, estas tres entidades establecen dos guías o estrategias.
La primera está basada en factores de riesgo y logra prevenir el 68% de los casos. Y la segunda estrategia agregan el cultivo universal a las semanas 35 a 37 de gestación y con ello se previene el 89% de los casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hablamos de factores de riesgo maternos y perinatales. El primero, hijo previo con estreptococo grupo B y bacteriuria por estreptogrupo B durante el embarazo son dos factores de riesgo más importantes, de allí que estén señalizados de otra manera y con la cual se va a seguir una estrategia con el neonato totalmente diferente. Los otros factores de riesgo es parto menor de las 37 semanas, siempre estamos hablando de prematurez, la ruptura de membrana de más o igual a 18 horas, la temperatura intraparto mayor o igual a 38 grados, la presencia de coriomionitis, todos estos factores obviamente estamos hablando de la madre. Y el neonato, la prematurez extrema, es decir, aquellos que tengan menos de 1500 gramos o un peso bajo al nacer menor de 2500. También se convierte en un factor de riesgo perinatal. El riesgo de sepsis neonatal precoz en madres colonizadas está basada en los factores de riesgo. Estos porcentajes que damos está exclusivamente basada en diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, el 33 al 50% en menores de 37 semanas en ruptura espontánea prematura de membranas. El 6 al 20% se encuentra asociado al factor de riesgo coriomionitis. El 8% asociado a bacteriuria por estreptococo grupo B. El 40% en gemelos con estreptococo grupo B. En el pie está la referencia bibliográfica en la cual está basada toda esta estadística. Existen estrategias, como decíamos, basadas en los factores de riesgo, que es lo que hizo el CDC, junto con la Sociedad Americana de Pediatría y en conjunto con el Colegio de Ginecólogos, estableciendo cuál era la estrategia de acuerdo al factor de riesgo. Habíamos nombrado el hijo anterior con enfermedad invasiva por estreptococo o la presencia de bacteriuria por estreptococo en este embarazo. Si puede llegar a estar cualquiera de estos dos factores asociados a un parto antes de las 37 semanas de gestación, decimos, si existen estos factores de riesgo, si la respuesta es sí, debemos administrar penicilina intraparto. Si la respuesta es no, es decir, si no están presentes estos factores de riesgo, y estamos hablando antes de las 37 semanas, lo que realiza el obstetra es hisopado vaginal y rectales para cultivo del estreptococo en estas semanas, 35 a 37. Estamos hablando de una persona que viene, de una madre embarazada que viene sin trabajo de parto. Si estos hisopados vaginales o rectales nos da positivo, vamos a hacer penicilina intraparto. Si el estreptococo grupo B no es aislado, el cultivo es negativo, no hará falta hacer la profilaxis antibiótica intraparto. Ahora, cuando existen estos factores de riesgo, ya estamos hablando de una mamá en trabajo de parto. Temperatura intraparto mayor o igual a 38 grados o ruptura prematura de membranas mayor o igual a 18 horas. Si la respuesta es sí, se administrará penicilina. Y si la respuesta es no, no hará falta la profilaxis de antibiótico intraparto. Esta es la estrategia que siguen los obstetras en una maternidad respecto al estreptococo grupo B. ¿Cuál es el tratamiento que realizan? Debe iniciarse al menos 4 horas antes del parto. Hay 3 elecciones posibles. La primera, por supuesto, la conocemos, penicilina 5 millones de unidades, seguida de 2.500.000 de unidades cada 4 horas hasta el parto endovenoso.
2 dosis como mínimo. Segunda elección puede ser la ampicilina, 2 gramos seguido de 1 gramo cada 4 horas hasta el parto endovenoso. Mínimo 2 dosis. La tercera elección, en el caso de alergia a la penicilina, la clindamicina, 900 miligramos endovenosos cada 8 horas. Esto también es hasta el parto. La resistencia a la clindamicina, usamos vancomicina, 1 gramo endovenoso cada 12 horas hasta el parto. Ahora, el niño nace, un tratamiento del hijo de madre con una profilaxis antibiótica intraparto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el neonatólogo? En el caso que la mamá haya tenido la profilaxis materna para estreptococo grupo B, la respuesta es sí. ¿En el niño hay algún signo de sepsis? Si es no, vamos a fijarnos en la edad gestacional. Si es sí, si existe sintomatología, habrá que hacer una evaluación diagnóstica completa y un tratamiento empírico. Veamos la edad gestacional. Si es menos de 35 semanas, tenemos que hacer una evaluación limitada, observarlo por 48 horas y obviamente si aparece la sospecha de sepsis, si aparece mucha sintomatología o por lo menos más de 3 síntomas de sepsis en el neonato, hay que hacer una evaluación diagnóstica completa y el tratamiento empírico. Si la edad gestacional es mayor o igual a 35 semanas, nos fijamos qué número de dosis de profilaxis antibiótica tuvo. ¿Tuvo menos de 2 dosis? Entonces volvemos al cuadro anterior. Evaluación limitada, observar por 48 horas y si se sospecha sepsis, la evaluación diagnóstica completa y el tratamiento empírico. En el caso que esta mamá que recibió la profilaxis antibiótica intraparto tiene más o igual a 2 dosis, no necesita ninguna evaluación ni tampoco ningún tratamiento. Observamos exclusivamente por 48 horas nada más. En cada una de estas estrategias está la cita bibliográfica donde pueden encontrarla. ¿Cuáles son los sitios de impacto del estreptococo? Estamos hablando ya, obviamente, en el neonato. Puede haber una bacteriemia que puede ser asintomática o no. El órgano principal de choque es el pulmón. Si hablamos del pulmón, puede producir una neumonía o puede producir empiema. En el caso de un sistema nervioso central, obviamente que la principal entidad nosológica será la meningitis o la ventriculitis. En realidad, cuando existe ventriculitis, ambas cosas van de la mano, sobre todo cuando hablamos de prematuridad. Si el órgano de choque es a nivel cardiovascular, podemos encontrar endo, mio y pericarditis. Cada una de estos choques o cada una de estas entidades obviamente va a producir la sintomatología propia de cada uno. A nivel de tubo digestivo, puede producir o llegar a producir peritonitis. Si es un choque multisistémico, si el niño realmente ingresa con una sepsis con varios sitios, podemos llegar hasta una coagulación intravascular diseminada. Existen otros órganos u otros sitios, digamos, donde puede incidir el estreptococo grupo B, como es la conjuntivitis, como es la onfalitis, la otitis y también lesiones en piel. De todas maneras, repetimos que si el órgano de choque es a nivel pulmonar, obviamente que la sintomatología primordial será la dificultad respiratoria. Y así con todos los otros órganos. Veamos las formas clínicas neonatales. Está la sepsis precoz, que como su nombre lo indica, puede comprender dentro de la primera semana de vida del neonato, pero la aparición de los síntomas generalmente es en las primeras horas de vida. La letalidad es alta, puede llegar entre 5 al 20%. Los tipos serológicos que habíamos nombrado antes es del 1 al 3 el más frecuente.
Y la radiografía en el caso de la neumonía connatal tiene muchísima similitud con la enfermedad de membrana hialina. Pero tenemos que recordar que el síndrome de dificultad respiratoria es un signo también de sepsis neonatal, independientemente cuya sea distinta la etiología. La sepsis tardía aparece después de la primera semana, puede llegar hasta la cuarta semana la aparición de los síntomas. La letalidad es inferior del 2 al 6%, el tipo serológico más frecuente es el 3. El 50% de esta sepsis tardía es adquirida en el periodo neonatal, el 50%, pero va a ser clínica después, digamos, de la primera semana. Y el resto, el otro 50%, puede ser o nosocomial en el caso que el niño esté ingresado o haya ingresado por alguna causa ajena, digamos, al estreptococo grupo D, o en el índole familiar en el caso de que el niño haya sido ido de alta, digamos, y regresa con alguna otra sintomatología. Las formas clínicas seguimos diferenciando precoz y tardía, pero aquí ya nombramos signos y síntomas. Decíamos que el distrés respiratorio se va a dar con mucho más frecuencia si el órgano de choque es a nivel pulmonar, ocasionando una neumonía connatal. Es muy frecuente en la sepsis precoz la inestabilidad térmica. Se habla de una hipertermia en el caso de las infecciones bacterianas en general y una hipotermia en el caso de las infecciones por gram negativos, pero esto es absolutamente generalizado. Puede haber pausas o puede haber apneas. Síntomas digestivos, que sabemos los síntomas digestivos comienzan a veces con intolerancias alimentarias, independientemente de cuál sea la alimentación que recibe el niño, ya sea leche materna o leche de fórmula, con aspirados positivos que pueden hacerse biliosos, que pueden llegar a ser porráceos y puede haber vómitos. Todo va a depender, obviamente, de la gravedad de la infección. Otro signo característico es la taquicardia en la sepsis precoz. La taquicardia puede estar asociada a la hipertermia, pero también puede estar asociada a una mala perfusión, y la mala perfusión es un signo de mal pronóstico, bastante mal pronóstico, porque ya no está hablando de una infección a nivel sistémico. La hipotonía y la letargia puede ser a lo mejor el único síntoma por el cual una mamá consulta, o el único síntoma que el neonatólogo puede ver en las primeras horas de vida. La hepatoesplenomegalia, salvo que el niño nazca con una infección muy importante, puede darse en la sepsis precoz. Sin embargo, es un signo y un síntoma de sepsis precoz de varias etiologías. La sepsis tardía, el 30 al 40% se asocia a meningitis. Así que, obviamente que el signo guión serán las convulsiones. También podemos encontrar petequias, ictericia y pústulas. Depende también, como decíamos, del órgano de choque, porque puede haber también órgano de choque a nivel de piel que nos podrá dar no solamente pústulas diseminadas, sino también a veces en racimo, que puede llegar a ser bastante nocivos porque se contaminan con otras bacterias importantes como es el Staphylococcus aureus. El diagnóstico de la infección neonatal por estreptococo grupo B lo realizamos no solamente con la clínica, sino que vamos a usar métodos complementarios. Por ejemplo, los hemocultivos. Sí o sí es importante hacer hemocultivos en estos niños que ingresan con sintomatología o con antecedente de madres con estreptococo grupo B. La punción lumbar es absolutamente de regla, más allá
de que sea una sepsis precoz o que sea una sepsis tardía. Siempre se hace la punción lumbar. Lo que sí puede llegarse a sumar a este laboratorio o a estos métodos diagnósticos es la punción vesical en el caso de infección tardía. Una radiografía de tórax, porque como decíamos, el distrés respiratorio, en el caso que haya órgano de choque a nivel pulmonar, podremos llegar a ver signos claros de una neumonía connatal. Pero si no es el órgano de choque, el pulmón, el distrés respiratorio en general se manifiesta, ya sea inclusive por simplemente una acidosis metabólica. La punción vesical, como dijimos, después de la primera semana de vida, si el niño ingresa como diagnóstico de sepsis tardía. Y el laboratorio clínico haremos, por supuesto, el hemocitológico completo con recuento de plaquetas. La alteración fundamentalmente es de leucocitosis, ahí desvío a la izquierda, como toda infección bacteriana. Puede o no haber alteración de las plaquetas, dependerá seguramente del cuadro clínico que el niño esté cursando. La PCR, vale la pena decirles que puede comenzar a positivizarse después de las 4 a 6 horas de haberse infectado el niño. O sea, que si tenemos una PCR de borderline o positiva ya desde el momento del nacimiento, seguramente ya nos está diciendo el grado de infección. La gasometría, porque como decimos, se altera absolutamente el medio interno, igual que el ionograma, y también nos sirve como diagnóstico para seguir utilizando las distintas metodologías de tratamiento de apoyo. Después hablaremos exclusivamente digamos, del tratamiento bacteriano, antibiótico. Este es el tratamiento neonatal. Aclaramos que va a depender del órgano de choque, pero fundamentalmente va a depender del estado del paciente, del estado clínico del paciente. Si nos vamos a basar exclusivamente en los antecedentes, vamos a decir que la mamá es Streptococo grupo B, con un tratamiento incompleto intraparto, y el neonato está asintomático, con un laboratorio normal, el hemocultivo es negativo, nosotros hacemos 72 horas de antibióticos con ampicilina y genta, dosis habituales, vía endovenosa. Este es el tratamiento que usamos nosotros en la maternidad nacional. No quiere decir que en otros lados no se utilice otra metodología. En la bibliografía van a encontrar como tratamiento de base o de primera elección, inclusive para el neonato, también la penicilina. La penicilina nosotros la usamos más en las mamás y en los niños usamos la ampicilina. Entonces queda claro que un neonato asintomático con una madre estreptococo positivo y con un tratamiento incompleto, lo internamos, hacemos 72 horas de antibiótico, ampicilina y genta, los hemocultivos siguen negativos, el chico sigue asintomático, bueno, lo damos de alta, pero con control a las 48 horas después del alta. Si la madre es Streptococo grupo B positivo, con un tratamiento completo o incompleto, y el neonato está sintomático, o tenemos un laboratorio sospechoso, como puede ser una PCR positiva desde el nacimiento, o el niño presenta algún distrés respiratorio que lo podemos considerar como una falta de adaptación en las primeras horas, lo mismo hacemos 7 días de antibióticos completos con la misma dupla, ampicilina y gentamina, siempre por vía endovenosa. El neonato con hemocultivos positivos, bueno, si supongamos en el primer caso, si a las 72 horas el hemocultivo me da positivo, bueno, el tratamiento
indefectiblemente pasa a esta tercera opción, que es tratamiento por 10 días con ampicilina y 7 días de gentamina endovenoso. Acá vale la pena recordarles que los hemocultivos permanecen en estufa y en control durante 10 días. ¿Por qué? Porque hasta ese momento puede ser factible la aparición o el desarrollo de las bacterias. En el caso de que el neonato sea una neumonía connatal, directamente realizamos el tratamiento por 10 días con ampicilina endovenosa y gentamina con 7 días endovenoso. A esto viene la primera acotación que hacíamos para el tratamiento neonatal, que dependía un poco del órgano de choque, depende también del paciente que se trate, etc. Obviamente que mucho más riesgos corre un prematuro de menos de 1500 gramos o un peso menos de 2500 gramos que aquel niño que es mucho más grande. Las infecciones en otras localizaciones tienen distintos tipos de tratamiento y por supuesto va a depender de la evolución clínica y del laboratorio. Hablamos de onfalitis, hablamos de conjuntivitis o pústulas prácticamente sin otra entidad nosológica o algún otro signo. Estas estrategias se realizaron porque en los años 80, 90, el estreptococo grupo B en los países en desarrollo, como por ejemplo Estados Unidos, realmente veía como esto como una preocupación muy grande porque las secuelas, la letalidad que este estreptococo ocurría en los recién nacidos era bastante alta y muy importante. Sin embargo, fíjense en que estas estrategias, las dos, la basada en los factores de riesgo y la basada en los cultivos de estreptococo, tanto rectal como vaginal, permitieron que en el 2001 disminuyera la importancia del estreptococo agalactia para comenzar de nuevo a florecer, por decirlo de alguna manera, el agente etiológico de sepsis precoz, pero predominio de gram negativo, fundamentalmente del Escherichia coli, que comienza a tener nuevamente una importancia absoluta. También cabe recordar que nosotros en los años, hasta los años 90, prácticamente no veíamos una aparición muy importante del estreptococo. En realidad tampoco los buscábamos, no ofrecía para nosotros un problema importante en una terapia neonatal. Sí, el grupo KES, es decir, el grupo de gram negativos, Klebsiella, Escherichia coli, Shigella, que realmente ocurrían sepsis importantísimas a gram negativo y obviamente con infecciones nosocomiales muy graves. Bueno, esto es todo. Simplemente quería también decirles de que el ingreso a terapia intensiva de cualquier neonato con cualquier sintomatología, así sea un prematuro, con un diagnóstico primordial de distrés respiratorio por sospecha de enfermedad de membrana hialina, colocamos siempre la dupla ampicilina agente, es decir, estamos haciendo tratamiento empírico para el estreptococo grupo B. Por eso es que es muy importante el hemocultivo, la punción lumbar y todas las otras metodologías para el aislamiento de la bacteria. Muchas gracias.